Bueno, José, contanos un poquito esto que para nosotros, a través de 2 o 3 casos que hemos conocido, nos llamó la atención. Digo, ¿esto se da habitualmente también en un circuito chico, si se quiere, como por ejemplo muchos mails de Justiniano Pose? Normalmente es por área y depende de las bases de datos que esta gente haya recabado en algunos Bien. casos y las máquinas que haya podido capturar. Normalmente pasa eso, que es regional. Cuando agarran alguno de la zona, toda la información que vemos o todos los spam le llegan a la gente de la zona y evidentemente la base de datos que han podido capturar es de esta región. Entonces, en estos casos nosotros hemos recibido no menos de 10 denuncias o 10 consultas acerca de esto y el tenor que reciben todos es todo lo mismo. Todo el mundo recibe un mail diciendo que si no paga que han capturado su máquina, que han accedido a su base de fotografía y que hay alguna foto inconveniente que podrían publicar si uno no paga. Y la cifra también es relativamente baja, esa es la razón por la cual da la pauta de que no tienen nada muy importante. Ujú. Pero nosotros lo que aconsejamos primero desde el punto de vista, siempre que hay un intento de estafa, digamos, cuando vemos que no tiene asidero, es rechazarlo. Bien. Y lo otro sí, cuidar la máquina, cuidar los mails que ingresan, el antivirus, las claves, cuidar digamos, la infraestructura que uno tiene, porque esa es fundamental. No existiría si ellos no tuvieran, digamos, no pasaría si uno no estuviera tan inseguro de las condiciones que tiene su máquina referido a la seguridad. Bien. José, vamos a hacer referencia a esto puntualmente, que es un texto con un tono extorsivo que llega a una cuenta asegurando que desde hace un tiempo tienen acceso a la máquina, ¿no? Sí, efectivamente. En los casos que nosotros hemos tomado contacto, en todos casos dicen que han ingresado, han estado explorando la máquina desde hace mucho tiempo, tienen alguna foto comprometedora, Claro, que las han capturado y que la van a hacer, que la van a hacer pública públicas. si uno no le paga determinada plata en Bitcoin, que está ahí el número de, digamos, la mecánica de cómo pagar. Ujú. Bien. Así ha sido, en estos casos todos han sido más o menos lo mismo, lo único que tienen como cierto es la dirección de correo electrónico, como Claro, dato, como referencia del cliente. Ni siquiera tiene el nombre, simplemente tiene el correo electrónico, lo exacto. cual marca de que el correo electrónico es fácil conseguir, pero no tienen el nombre, o sea que no conocen no conocen, digamos, quién es el dueño Sí, o alguna cosa por el estilo. sí, sí. ¿Esto es porque estos envíos extorsivos se hacen en cadena de alguna manera, José? ¿Se envían en cadena? Sí, 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 sí. Está claro de que esto hay, digamos, son bases, o sea, cuando consiguen bases de datos o bases Claro. de mail o ingresan a una computadora, le mandan a otra, digamos, pasan a formar parte de bases y capaz que haya 1 millón de mail igual, Ujú. cuya única diferencia entre un mail y el otro sea la dirección de correo claramente identificada. Bien. De todas formas, cuando uno lo ve, está claro que no tiene ninguna información. De Ujú. ese millón, con que 2 o 3 o 5 o 10 le paguen, Claro. total eso se hace automático, digamos, tampoco es que tengan demasiado inconveniente con esto. Claro. Consejo número 1, no pagar bajo ninguna circunstancia, digamos. No, no pagarla. Yo creo que primero desecharla directamente. Claro, sí. Segundo, si ven que la cosa es más grave, hacer la denuncia formal, digamos, Bien. porque en algunos casos ha pasado en empresa donde le han capturado la información, le han Ujú. inhabilitado las máquinas, le han sacado la información, las computadoras no tienen nada dentro y en ese caso le cobran para devolverle. Claro. En ese caso sí han vaciado las máquinas, se las han trabado, se las han bloqueado. En el caso de que nada de eso haya sucedido, no se justifica y lo que corresponde es desecharlo. Pero de todas Ujú. formas, tomar las medidas Sí. con respecto a las direcciones de mail, a las claves que utilizan, no usar las obvias, 1, 2, 3, 4, Claro. tener el antivirus puesto, digamos, hacer correr, digamos, algunas medidas de seguridad que no son, digamos, el trabajo de tener las máquinas limpias de virus es fundamental. Y lo otro, las precauciones cuando uno navega en páginas que no son muy seguras. Toda aquella página que no sea muy segura, que sea donde uno lo invitan a bajar gratis alguna película determinada, un Ujú. libro determinado o acceder a de información determinada Sí. que no es tan fácil de acceder o que no debería ser tan lícito,
es muy probable que le hagan instalar alguna cosa que después pasan este tipo de cuestiones. Es muy tentador cuando te dicen baja este programa y vas a contar con 100.000 películas, pero uno debería tomar algunas precauciones porque cuando uno baja algún archivo que es ejecutable, cuando baja algún archivo que invade la máquina, está dando el permiso para perder cierto control sobre su máquina, ¿no? En cualquiera de las bases de datos que hay dando vuelta, yo he visto algunas, digamos, hay todos estos sorteos, todas estas cuestiones cuando dicen que Bill Gates está por repartir su riqueza Sí, sí. y lo único que vos tenés que mandarle es el nombre y el correo. Claro. Cuando dice que tal persona hizo esto y le empezó a llegar un cheque de $1.200.000 por semana. Sí. Todo ese tipo de cosas y uno pone sus datos y va a engrosar este tipo de listados que después vuelve, todo vuelve, digamos. Bien. Eso bien. es así. Nosotros, digamos, percibimos que ninguno sabe cómo llegan algunas cuentas, digamos, pero sí suponemos y sí tenemos alguna sospecha cierta que en muchos casos son robadas, pero en muchos casos el mismo usuario habilita Bien. para algunas cosas sus propios datos. Entonces, después es fácil, digamos, el otro que arme Sí. una base de datos y que salga a extorsionar en masa con una base de datos grande, ¿no? Bien. José, la última, en relación a que hoy en día también utilizamos mucho el celular y ingresamos a nuestros correos también por este sistema. Lo mismo vale para el celu que para la computadora, digo, tener un sistema de seguridad, no navegar páginas no seguras, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso pasa mucho, eso pasa. Y a veces el celular se entregan los datos más fácil todavía que en la computadora. Claro. Y después se utilizan para las computadoras, pero muchas veces en cualquier lado, en un aeropuerto te piden que vos pongas tu correo, en una tienda para acceder al Wi-Fi, Claro. en un centro comercial, en bares, en un montón de lugares uno tiene que poner su correo electrónico y no siempre esas bases de datos se mantienen ahí. Muchas veces en estas regiones, digamos, esas bases de datos quedan en el local donde te lo piden, Claro. pero no necesariamente no van a ser hackeados en el lapso de los años que siguen. Sí. Y eso sucede mucho. Bien, bien. Eso sucede mucho y eso pasa. Entonces, no es tan fácil, digamos, mantenerse sano y a salvo como que, o sea, uno no tendría que interactuar. Claro. Porque todo el mundo navega por cualquier página y todo el mundo hace lo que sea. Bueno, lo que tenés que tener es la máquina cubierta desde spam y cuando te llega a tu correo, empezar a ver primero de dónde llegó, cuál es la lógica de lo que tiene eso, Sí. ver si algo de lo que dice es cierto y ahí tomar en cuenta, a ver, si hay una cuestión que habla específicamente de uno, o sea, te tomamos la base de datos y sabemos que vos, o sea, si tienen datos fehacientes te los van a decir para poder extorsionarte. Totalmente. Y si no, uno se tiene que dar cuenta que es una cosa general que no tiene mayor trascendencia. Y en función de eso tiene que tomar las medidas correspondientes. José, nos has traído mucha claridad en este tema, así que te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto. Bueno, un abrazo para todos ustedes, que anden muy bien.